Saludos hermanos, sean bienvenidos a esta nueva clase de los días miércoles. Continuamos con la segunda clase de la ansiedad, cómo enfrentarla bíblicamente. Y como dije, sé que es un tema que hemos hablado en otras ocasiones, pero sé que ha sido de bendición para nosotros. Sin duda es un tema muy propicio en estos tiempos, ya que somos muy propensos a caer en la ansiedad. Pero como vimos en la clase pasada, esa ansiedad tiene un límite. Y ese límite es Dios, es su palabra, es confiar en sus promesas, es confiar que Él suple todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Amén. Así que en el día de hoy, de nuevo, vamos a orar a nuestro Padre Celestial para comenzar esta clase y que de nuevo sea de bendición para nosotros. Bendito Dios y Padre nuestro, oramos a ti, Señor, y nos acercamos a tu trono por los méritos de Cristo. Oh Dios, conduce nuestros corazones a estar atento a tu verdad, concede paz y gozo a través de ella. Que sea un tiempo de bendición, que sea un tiempo de alabanza a tu nombre. Oh Dios, te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. La clase pasada abarcamos varios puntos sobre la ansiedad. En primer lugar, hablábamos de qué es la ansiedad, algunas causas de la ansiedad, y vimos una manera bíblica de cómo nosotros debemos vencer la ansiedad o enfrentar la ansiedad. Y decíamos en primer lugar entonces que la ansiedad es la preocupación que surge por no relacionar nuestra situación presente con la fuente de nuestras suficiencias, que es Dios. Decíamos que la ansiedad es no reconocer que Dios es más grande que cualquier problema o situación que estemos enfrentando en nuestras vidas. Es negar que Él nos ama lo suficiente para desear nuestro bien. Y por último decíamos que la ansiedad es el pecado de desconfiar en las promesas de Dios y en su providencia en nuestras vidas. Además hablábamos de que la ansiedad tiene causas y que son muchas de ellas, pero generalmente se debe a que nosotros pensamos mucho en el futuro. Cuando tenemos una inquietud por el futuro, cuando nos anticipamos a situaciones que nunca se han presentado en nuestras vidas. Y decíamos que eso nos perturba, que eso divide nuestra mente, que nos hace improductivos, que nos impide cumplir la voluntad de Dios. Pero también decíamos en segundo lugar que la ansiedad es producto de la inquietud por los problemas del presente, de los cuales no tenemos el control. Pero como dije, hermanos, la ansiedad tiene un límite y ese límite es Dios y su palabra. Y por último veíamos en la clase pasada una manera de cómo nosotros podemos enfrentar y vencer la ansiedad. Y decíamos que nosotros debemos entonces aprender a confiar en la suficiencia de Dios para nosotros, en todas las áreas de nuestras vidas. Eso lo vimos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34, donde claramente el Señor Jesús nos enseña que no nos afanemos, que no nos preocupemos porque nuestro Padre Celestial sabe de las necesidades que nosotros tenemos. Y la idea de estos pasajes era mostrarnos que muchas personas se afanan por las cosas que perecen, pero el Señor nos enseña que no hay motivos para estar ansiosos, que no hay motivos para preocuparnos, que tengamos fe en Dios, que nos ha dado la salvación. Lo que más necesitamos tú y yo era la salvación y ya Dios nos las dio en Cristo Jesús. ¿Cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? El Señor Jesús en el pasaje que vimos en la clase pasada nos dice que busquemos primeramente las cosas celestiales, el reino de Dios y su justicia. El Señor también nos enseñó que estar ansioso aún por las cosas lícitas que necesitamos para sobrevivir es pecado y es muestra de poca fe. Así que abarcamos varios puntos en la clase pasada. Pero como dije, hermanos, hay otra manera que quisiera mostrarte de cómo enfrentar y vencer la ansiedad. Y en segundo lugar es que nosotros debemos ir a Dios con todas nuestras preocupaciones y descansar en Él.
Es decir, llevar nuestros afanes, nuestras preocupaciones y nuestras angustias a Dios. Vayamos a la Biblia. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 9. Dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, dice el apóstol Pablo. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Hermanos, este es un pasaje que hemos estudiado en otras oportunidades y es maravilloso porque sabemos que todo el énfasis de esta carta del apóstol Pablo a los filipenses es el gozo y el descanso que encontramos solo en el Señor. Hermanos, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en los problemas, en las preocupaciones, en los afanes de esta vida, ¿qué va a suceder? Sin duda va a haber un descuido en el gozo que encontramos en el Señor. Y cuando eso sucede, caemos inevitablemente en ansiedades, en preocupaciones. Ahora, ¿qué nos dice esto? Hermanos, esto nos dice que el descansar en el Señor es la única manera de que nosotros podemos librarnos del afán y de las preocupaciones. Por eso este pasaje nos enseña tres cosas para que tú y yo podamos descansar en el Señor y no estar ansiosos. Sabemos que este pasaje tiene un contexto específico. Había un problema allí dentro de la iglesia, pero el apóstol Pablo nos está enseñando que para nosotros encontrar gozo, para regocijarnos en el Señor, enfrentar la ansiedad y vencerla debido a esos problemas que estamos enfrentando, es, en primer lugar, según este texto, buscar a Dios en oración. Hermanos, nosotros debemos orar apropiadamente al Señor. Y ciertamente, mis queridos hermanos, el Señor Jesús nos dice en Mateo 6:34, no se preocupen por nada, no se inquieten por nada, no se afanen por nada, por el día del mañana, porque cada día trae su propio afán, basta cada día con su propio mal. Pero esto no es un llamado, y quiero aclarar algo aquí, hermanos. Esto no es un llamado a la falta de diligencia, a la irresponsabilidad, sino a descansar en el Señor. A descansar en el Señor. Pero el apóstol Pablo aquí nos está diciendo que nosotros debemos descansar en el Señor. ¿Cómo? En oración. Es decir, hay algo que tenemos que hacer allí. Descansar en Dios en oración. Fíjense en el énfasis de las palabras del apóstol Pablo. Él nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Fíjense las tres palabras que usa Pablo allí, que son sinónimos: peticiones, oración y ruego. Y todas ellas tienen el énfasis de buscar la presencia de Dios. Pablo nos está diciendo, mis queridos hermanos, no solamente que no estemos afanosos, sino que en ese afán debemos buscar la presencia de Dios, llevar nuestras cargas a Dios, las peticiones a Dios. Hermanos, las Escrituras nos hablan de la necesidad constante de orar siempre y no desmayar, ¿cierto? Pero en este contexto, la oración que busca al Señor es un remedio eficaz para librarnos de las ansiedades de nuestras vidas. Así lo expresa el apóstol Pedro también en su primera carta, capítulo 5, versículo 7. Descarguen en él todas sus angustias. ¿Por qué? Porque él tiene cuidado de vosotros, hablando de Dios. Entonces, según este texto, ¿qué debemos hacer? Bueno, hermanos, yo debo encontrar gozo y descanso en el Señor a través de la oración.
Orar a Dios por aquellas cosas que a mí me están preocupando, llevarlas al trono de Dios en oración. Sin duda esto es algo muy contrario a lo que hacen las personas autosuficientes. Las personas que piensan que ellos tienen el control, las personas que piensan que ellos pueden resolver sus problemas. Ellos, por supuesto, no tienen nada que llevarle a Dios en oración. ¿Por qué? Porque ellos piensan que tienen el control y no dependen de Dios. Pero nosotros, hermanos, los creyentes, que dependemos de Dios, sabiendo que Dios controla el universo, sabiendo que nuestro Padre Celestial nos amó tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, si hay algo que nos preocupa, que nos carga, que nos vuelve ansioso, entramos a la presencia de Dios en oración y llevamos nuestras peticiones. Y eso es lo que desea Dios. Dios desea que vayamos a Él en oración con nuestras cargas. Si hay algo, hermanos, escucha esto, que Dios desea en nosotros, es que seamos sinceros con Él, con aquellas cosas que nos preocupan, con aquellas cosas que no nos dejan descansar en Él. Y aunque Él las sabe, Él quiere que vayamos en humildad y en dependencia a Él. Sea cual sea nuestra situación, sea cual sea nuestra preocupación, grande o pequeña, en ese momento que nosotros vamos en oración, nosotros manifestamos nuestro gozo y nuestra confianza en el Señor, llevando nuestras cargas en oración, aunque Él las sepa. Amén. Ahora, hay algo más que aquí nos enseña el apóstol Pablo a la hora de orar al Señor, llevando nuestras cargas. Y es que nosotros debemos incluir acciones de gracias. ¿Por qué, hermanos? Porque allí precisamente agradecemos al Señor incluso en la dificultad que estamos viviendo. Así es. Y aquí hay algo que me sorprende, hermanos. Es la sorprendente cantidad de hermanos que se les olvida que son escogidos por Dios. Se les olvida esta importante verdad, que son escogidos por Dios. Pero, ¿qué nos enseñan las Escrituras, mis hermanos? Que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿cierto? Es decir, Dios va a utilizar todas las cosas que llegan a nuestras vidas, incluso las dificultades, para bendecirnos, para llevarnos a crecer como Cristo. Y nosotros debemos agradecer a Dios por todas las cosas, incluyendo las dificultades. Así es. Ahora, ¿qué va a suceder cuando descansas en el Señor? ¿Qué va a suceder cuando vas a Él en oración, agradeciendo incluso las pruebas que llegan a tu vida? ¿Qué va a suceder, hermanos? Te va a librar de la ansiedad. Te va a librar de la ansiedad. Es maravilloso cómo Dios nos quita algo, pero no nos deja vacío. Dice este texto que Dios nos va a dar su paz. Versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, descansar en el Señor, orar en el Señor, nos quita la ansiedad, pero no nos deja vacío. Dice que nos va a dar su paz. Eso nos da paz, mis hermanos. La paz del Señor, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto significa entonces que tú al centrarte en Dios, en su grandeza, Él te va a dar su paz. Y la idea de este texto es esa protección y esa tranquilidad que solo proviene de Dios. Es esa paz interna que el Espíritu Santo produce en nuestros corazones. Es esa paz de la cual habló nuestro Señor Jesucristo que nos dejaría en Juan 14:27. La paz les dejo, la paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y dice Jesús, no dejen que su corazón se turbe y tengan miedo. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? La paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Hermanos, la paz cristiana, la paz que nos habla este pasaje, no es la ausencia de conflicto. No, mis hermanos. La paz cristiana no es un sentimiento subjetivo de las personas, no. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz de saber que Dios nos guarda aún en situaciones sumamente difíciles que no podemos enfrentar. Aún si te enfermas,
Aún si pierdes el trabajo, aún si pierdes tu dinero, aún si pierdes a un familiar, si estás confiando en Dios, Él nos va a dar la paz, mis hermanos, una paz provista por medio de Jesucristo en su sacrificio perfecto en la cruz. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es algo sobrenatural, que viene del Señor de una manera inexplicable. Mis hermanos, todos nosotros hemos experimentado momentos de dolor, pero al mismo tiempo experimentamos paz y gozo en el Señor. Es algo que no se puede explicar. Solamente nosotros confiamos en que Dios está obrando en nuestras vidas. Necesitamos buscar al Señor con todas nuestras fuerzas, cuando nos veamos enfrentados a la dificultad. Ese momento de tristeza, mis hermanos, ese momento de preocupación se convertirá en gozo por la paz que nos da el Señor. Amén. Ahora, esto no queda allí, mis queridos hermanos. No solo para enfrentar la ansiedad debemos descansar en Dios orando apropiadamente, llevando nuestras cargas a Él, agradeciendo su obrar en nuestras vidas, sino que también en segundo lugar, según este texto, debemos pensar apropiadamente. Fíjense que el apóstol Pablo, en el versículo 8 nos dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Este texto es bien interesante porque Pablo quiere ayudarnos a entender que el campo de batalla es nuestra mente. Hermanos, ninguna batalla espiritual se ha librado sin la participación de la mente. No importa cuál sea la batalla, incluyendo la ansiedad, la realidad es que la mente tiene que ser involucrada en el conflicto si queremos ganarla. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermanos, Satanás, quiere ganarla, quiere ganar esa batalla y él va a tratar de engañar nuestras mentes con sus estrategias. Por eso la idea aquí del apóstol Pablo de pensar es tener en cuenta las cosas buenas o las virtudes que vienen por medio de una vida y de una mente renovada. ¿Por dónde? Por la palabra de Dios. En otras palabras, mis queridos hermanos, esto quiere decir que yo debo ejercer un control bíblico en mis pensamientos. Cuando llegue la ansiedad, por las numerosas causas que afectan nuestras vidas, yo debo pensar desde las Escrituras, porque de ella procede todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo amable. Así es, mis hermanos. Y quiero aclarar algo aquí. Esto no es simplemente tener un pensamiento o tener pensamientos positivos de que nada va a pasar. No. Aquí la idea es que si algo pasa en tu vida, en ese momento, debes controlar tus pensamientos con la Biblia. Pensar bíblicamente. Pensar que todos los mandamientos del Señor son verdad. Pensar, mis hermanos, en todo aquello que está en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Pensar en lo puro, pensar en lo santo, pensar en lo agradable delante de Dios. Pensar en cómo mi vida o en cómo con mi vida adoro y alabo al Señor en ese momento de preocupación, en ese momento de ansiedad. Es un llamado, repito, a pensar bíblicamente, a meditar bíblicamente, a utilizar nuestra mente. Hermanos, necesitamos utilizar la razón en los momentos difíciles. Necesitamos utilizar nuestra mente bíblica en esos momentos, mis hermanos. Hoy en día muchos han caído en la mentira de que todo lo que necesitamos es sentir. Sentir la emoción, sentir la pasión, sentir el amor, de tal forma que no involucramos la mente. Muchos cristianos suelen decir, yo no voy a obedecer a Dios porque yo no siento que Él me está diciendo eso. Yo no siento paz. Yo no siento amor. Yo no siento gozo. Dejando la verdad de Dios por los sentimientos como la medida de la verdad. Estamos en una generación de cristianos donde lo que le importa son sus emociones, el cómo se sienten, abrazando una mentira y dejando por fuera la razón y la meditación de la palabra.
Pero Dios, mis hermanos, y seguramente lo has escuchado, lo has leído, Él dice en su palabra, medita en mi ley, medita en mis estatutos. Pregunto, ¿qué se necesita para eso? Nuestra mente, nuestra mente. Has leído también el primer mandamiento, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mis hermanos, entendamos que Dios quiere nuestra mente, Él desea poseer nuestra mente, Él quiere saturar nuestra mente con todo lo que tiene que ver con Él. ¿Para qué? Para que lo amemos de la manera que debemos amarlo, para que vivamos de acuerdo a su voluntad, para enfrentar las ansiedades, preocupaciones. Dios nos dice, mis hermanos, que necesitamos que nuestra mente esté saturada de las verdades de Dios y meditarlas para que ella controle nuestras vidas. Así es. Por eso, si tú no estás saturado con la palabra de Dios, vas a caer constantemente en preocupaciones, en ansiedades, en angustias. Tú debes ser controlado por lo que dice la palabra de Dios. Tu mente debe ser controlada por lo que dice la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, mis queridos hermanos, para enfrentar la ansiedad, según este pasaje, yo debo actuar apropiadamente. No solo debo orar apropiadamente, no solo debo pensar apropiadamente, debo actuar apropiadamente. Versículo 9. Dice el apóstol Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, lo que yo pienso, lo que yo medito, es aquello que eventualmente se va a convertir en mi acción. Por eso leemos en Santiago capítulo 1, versículo 22, que no solo seamos oidores de la palabra, sino hacedores, porque si no, nos engañamos a nosotros mismos. Repito, mis queridos hermanos, lo que yo pienso, lo que yo medito, es aquello que eventualmente se va a convertir en mi acción. Pablo nos dice, mis hermanos, miren cómo actué. Yo quiero que ustedes actúen así apropiadamente y el Dios de paz estará con ustedes. Hermanos, yo quiero decirte algo. Muchas veces nosotros nos llenamos de ansiedad porque no estamos haciendo las cosas adecuadamente. Recordemos que somos responsables por aquellas cosas que se nos ha dado. Y Dios nos ha dado todo en Cristo Jesús. Todo, mis hermanos. Dios nos ha dado su palabra. Por lo tanto, cuando caemos en ansiedad es porque hemos fallado en actuar conforme a lo que hemos recibido. Hermanos, no solamente es orar y pensar adecuadamente, es actuar adecuadamente. Por ejemplo, algo simple, mis hermanos. Si pierdes el trabajo, ¿qué tienes que hacer? Orar, pensar bíblicamente, descansar en Dios. Pero además, ¿qué tienes que hacer? Salir a buscar trabajo, ¿cierto? Y sé que este es un ejemplo simple, hermanos, porque seguramente hay causas más fuertes en tu vida que te llevan a la ansiedad. Pero el punto es hacer todo lo que tienes que hacer para enfrentar la situación. Tú debes estructurar tu vida y enfrentar la ansiedad, no quedarte en el dolor, no quedarte en la preocupación. Como hemos visto, tú debes echar tu ansiedad sobre Dios, debes ir a la palabra de Dios, debes meditar en la palabra de Dios y actuar conforme a la palabra de Dios. Hermanos, el problema de la ansiedad, como vimos, es un problema de falta de fe. Es el problema que estamos teniendo todos nosotros. Estamos tan enfocados en las cosas temporales que dejamos de ver lo que ya Dios nos ha dado en Cristo. Por lo tanto, el llamado es que cuando vengan los problemas, usted y yo debemos estar enfocados en las cosas celestiales. Descansar en Dios, encontrar gozo en el Señor, orar, llevando nuestras cargas a Dios, meditar en su palabra. Y Él nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso quiero hacer una pregunta para finalizar, mis hermanos. ¿En qué nos diferenciamos los cristianos cuando practicamos todas estas cosas? La respuesta es el Evangelio. El Evangelio. Lo que nos lleva a nosotros a practicar todas estas cosas no es un manual de normas o pasos que cumplir para enfrentar la ansiedad, no.
Es el gozo de saber que nuestro Salvador Jesucristo vivió perfectamente, murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos para darnos paz y vida eterna. Amén. Qué maravillosa la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que sea Dios con cada uno de nosotros en todo este tiempo para enfrentar la ansiedad bíblicamente. Recuerda que Dios suple cada cosa que necesitamos. Recuerda que debemos buscar las cosas celestiales. Vayamos a Él en oración, meditemos en su palabra y vivamos como personas que han sido transformadas por el Evangelio. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo abunde en sus corazones. Que Dios los bendiga.